Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar, el 10º de los que llevamos hechos entre el mes de julio y septiembre. Y bueno, pues mientras van conectándose la gran cantidad de asistentes y interesados que hemos tenido en este webinar, voy a presentar el webinar y vamos a primero comprobar que todos nos escucháis perfectamente, que nos veis perfectamente y demás. En primer lugar, daros los buenos días, las buenas tardes, agradeceros vuestra asistencia y, bueno, pues quería presentarme. Soy Marian Montesinos y soy técnico del Departamento Internacional de Cámara Valencia. Antes de presentar brevemente lo que es el webinar, recordaros que si tenéis algún problema de audición o de visión o lo que sea, lo más rápido y práctico es apagar y encender nuevamente, volver a acceder al programa, y si no, a través de las opciones del panel de control del equipo, pues acceder a las opciones de audio dentro de audio del equipo. Si aún así no pudierais escucharnos, hay un chat a través del cual ahora os enviaré algo de información, y a través de este chat nos podéis decir de manera individual y trataríamos de solucionar este problema. Esta presentación es en directo, por lo tanto esto conlleva que todas las personas que estáis asistiendo podéis plantear vuestras preguntas, dudas, cuestiones e inquietudes a lo largo del chat, a lo largo de la sesión, en el chat que os he comentado. Este chat yo estaré atenta al mismo, y cuando finalice la intervención de la ponente principal se abrirá un turno de coloquio y podréis exponer aquí las dudas y yo se las podré transmitir a la ponente. Además, invitaros a visitar y a seguir nuestro canal YouTube, a través del cual podéis ver este webinar y todos los que hemos llevado a cabo durante estas intensas semanas. Creo que es muy interesante que podáis ver las iniciativas que llevamos de manera conjunta IBACE y Cámara Valencia, porque bueno, pues han tenido una gran acogida y tenemos la suerte de que se pueden grabar y podéis volverlas a analizar. Y bueno, pues también os animamos a que visitéis, en el caso de Cámara Valencia, el portal de internacionalización, a través del cual pues podéis ver todas las ayudas, todos los programas, todos los servicios, tanto privados como públicos, que están a disposición de las empresas. No me voy a extender mucho más en esta presentación, puesto que quiero ceder la palabra a Cristina Villo, que ella es la directora del área de internacional de IBACE Internacional, y ella os va a hablar en más detalle de una serie de iniciativas que de manera conjunta tenemos previstas realizar durante el próximo mes. Así que, Cristina, gracias por estar hoy nuevamente con nosotros y te cedo la palabra. Hola, buenos días, Marian, que se me caía el micro. Bueno, pues agradecer en primer lugar a la Cámara de Valencia el que haya planteado hoy esta iniciativa, este webinario, en el que, bueno, pues posteriormente la ponente, Teresa Colomar, os entrará más en detalle en una temática que realmente año tras año sigue siendo de interés, de altísimo interés para las empresas exportadoras, como son los Incoterms. Bueno, en este caso se ha programado para este año, dentro, como ha dicho Marian, de toda la programación que llevamos IBACE y cámaras de comercio en toda la Comunidad Valenciana, tanto de jornadas relativas a mercados internacionales como jornadas más técnicas, como la que hoy nos ocupa. Y como comentaba Marian, estamos trabajando en finalizar esta programación para el 2023, incorporando de nuevo la organización del Congreso Go Global, en el que, bueno, pues muchas de las empresas que estáis asistiendo hoy nos habéis acompañado en ediciones anteriores. En este caso, el Congreso Go Global se celebrará en el mes de octubre, los días 24 y 25, en IFA, en Alicante. Este año trasladamos este congreso a Alicante, pero bueno, esperamos que igualmente todas las empresas de la Comunidad Valenciana, al igual que lo habéis hecho en ediciones anteriores, nos acompañéis durante estos 2 días, en el que, bueno, tendremos tanto la red exterior de IBACE, de los 24 países donde estamos presentes, que sabéis que damos una cobertura geográfica en más de 30 mercados y donde vais a poder contrastar información en relación a las posibilidades de vuestro producto, servicio, con las personas, nuestros colaboradores de la red exterior.
estarán los días 24 y 25, como os digo, en IFA. Vamos a lanzar ya esta semana toda la programación a través de la web, donde a través de los distintos links podréis solicitar citas tanto con nuestra gente de la red exterior, con nuestros compañeros de la red exterior, como con la cuarentena de importadores de empresas internacionales que invitamos a que nos acompañen en Alicante, interesados también en conocer la oferta de producto con capacidad de compra para poder ampliar su cartera de productos actual y que estarán también con nosotros los 2 días en Alicante. Con lo cual, bueno, pues simplemente animaros a que estéis pendientes de la newsletter que lanzamos tanto desde cámaras como desde IBACE. Nos acompaña también como organismo colaborador en este congreso el ICEX y, bueno, pues ahí vamos a tratar de ofreceros no solamente contenido de interés como el que hoy nos ocupa, a través de ponentes con gran expertise, sino pues también la posibilidad de poder concertar estas citas tanto con importadores de vuestro sector como con nuestro equipo de la red exterior. Como os digo, queremos lanzar ya toda la programación, la página web esta semana, pero reservaros las fechas 24 y 25, que estaremos en Alicante, como os digo, en IFA, en la Institución Ferial de Alicante. Y bueno, yo por mi parte, nada más esperar que la jornada sea un éxito, que saquéis todos provecho del contenido que se va a tratar a lo largo de este webinario. Y cualquier información adicional, pues quedamos a vuestra disposición, tanto Marian como yo, en relación con toda la programación que os vamos ofreciendo. Y yo, por mi parte, nada más. Teresa, si te incorporas a la presentación y bueno, te dejo ya con la ponencia. Hola, buenos días, ¿me escucháis? Sí, sí que se te escucha, lo que no se te ve en pantalla. Marian, ¿compartes mi cámara web? Y te he enviado la solicitud para que lo puedas hacer. No me aparece. Y si no, ahora, perfecto. Vale, vuelve Sí, a abrir el archivo. pero... Es que hemos estado haciendo ya ahora, perfecto. Modo presentación, perfecto, Teresa. Adelante. Venga, pues nada, muchísimas gracias a las dos por vuestra presentación y nada, un placer para todos los participantes. Algunos me conocéis, otros no. Un placer para mí estar ahora con vosotros una horita. Como sabéis, me imagino que a todos los docentes o a todos los formadores les pasa lo mismo. Yo en una hora tengo muy poco tiempo para hablar de estos contenidos, como han comentado aquí, como han comentado ellas, como han comentado las compañeras. Es un contenido muy importante, muy utilizado en el comercio internacional y en una hora pues voy a intentar daros los máximos detalles para que podáis rentabilizar y perfeccionar vuestras operaciones internacionales. Inicialmente, como no tampoco sé el perfil, no sé exactamente vuestros conocimientos en Incoterms, ¿vale? Solo deciros que llevo 15 años dando Incoterms, tanto en la escuela, en cámara, como en diferentes instituciones y organismos. Y es súper importante que en el momento nos pongamos a realizar triangulares, importaciones, exportaciones, primero que nada aprendamos los 11 Incoterms que actualmente existen. Vale, aquí solo comentaros que los Incoterms se publican cada 10 años. La Cámara de Comercio con sede en París, ¿vale?, publica los Incoterms, donde nosotros nos basamos en este libro, en esta publicación. Es importante porque estamos en 2023 y estos Incoterms serán de utilización hasta 2030, por lo tanto es importante conocerlos y saberlos manejar correctamente, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un poco la historia. Empezamos con el trueque en el 23, 28, 36, 53 fueron incorporando según el comercio se iba desarrollando hasta 2020, lugar que nos ocupa, donde vamos a hablar de los Incoterms que entraron en vigor el 1 de enero de 2020 y van a estar con nosotros hasta el 1 de enero de 2030, ¿vale? Importante, los Incoterms no son ley ni son obligatorios en su aplicación. Son de uso recomendable para todo
los operadores que operen en el comercio internacional y si no se utilizan a la hora de litigios, de cualquier incidencia, va a ser muy complicado de poder saber dónde radica el problema, ¿vale? Por lo tanto, no son obligatorios, ¿vale? Y su validez es otorgada, como tenéis aquí, por las partes contratantes en el momento entre ellas lo acuerdan. Por lo tanto, vendedor y comprador tienen que acordar con qué Incoterm van a sujetar la operación, ¿vale? Son prácticas privadas que para que tengan fuerza legal tienen que indicarse en la documentación, ¿vale? Normalmente yo sé, por experiencia, que no siempre cerramos un contrato de compra-venta con nuestro cliente o bien con nuestro proveedor. Por lo tanto, este Incoterm lo debemos de indicar siempre en factura packing list, ¿vale? Tiene que aparecer y luego veremos la aplicación correcta. Aquí os pongo, esto lo redacto yo en base al libro para que lo tengáis luego cuando yo no esté. Aceptan modificaciones excepcionales, por ejemplo, si utilizamos un Incoterm, por ejemplo, un CIF, donde nos dice que costa insurance freight hasta puerto convenido, si nosotros vamos a modificar la definición de ese Incoterm, debemos de indicarlo, ¿vale? Y acordado por las partes, ¿ok? Pero que aceptan modificaciones excepcionales. Como os he dicho antes, actualmente contamos con 11 Incoterms, ¿vale? Desde 2020 hasta 2030 y estos Incoterms son de uso universal en todo el mundo, excepto países que seguro que alguno dice, pues en Argelia no me dejan trabajar con DAP, ya, pero es debido a que el país no lo acepta, no que los Incoterms no se utilicen allí, sino que el país, como bien hace Argelia y algún otro país, hay algunos Incoterms que no quiere utilizar y no acepta, pero son de utilidad en todo el mundo. Por lo tanto, si algún país no te acepta un Incoterm en concreto, pues intenta utilizar uno que también, el siguiente que se adapte, ¿vale? Aquí abajo os pongo cuando los Incoterms 2020 se incorporan al contrato de compra-venta, evitan que tanto el comprador como el vendedor deban incluir información detallada en exceso. Si yo acuerdo que voy a dejar la mercancía situada en puerto de Nhava Sheva, India, pues en vez de redactar todo esto en el contrato, indico Incoterm CIF puerto de Nhava Sheva. Incoterms 2020, ¿vale? Por lo tanto, debemos de la información detallada o bien en el contrato de compraventa o bien en la factura packing-list o en cualquier documentación que consideremos. ¿Para qué sirven los Incoterms? Los Incoterms sirven para que nos entendamos en todo el mundo, compradores, vendedores, transportistas y todos los players que aparecen en el comercio internacional, que no es nada fácil y es muy complejo. Y al final, si no somos capaces de rentabilizar las operaciones, no deberíamos de posicionarnos en el mercado internacional, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros utilizamos correctamente los Incoterms, vamos a conocer qué obligaciones tenemos, qué riesgos tiene la mercancía y qué costes me toca pagar como comprador o qué costes me toca pagar en posición de vendedor, ¿vale? Aquí tenéis obligaciones, riesgos y costes, ¿vale? En el caso de obligaciones, lo sabéis perfectamente, quién hace qué, quién tiene que conseguir una licencia, quién tiene que conseguir un certificado de origen, riesgos. Los riesgos de la mercancía son robo, rotura, daño, pérdida, ¿vale? Por lo tanto, ¿dónde y cuándo el vendedor entrega la mercancía? Luego vamos a ver en qué punto la mercancía queda entregada según definición de Incoterm, ¿vale? Vamos a conocer el riesgo, en qué punto se transfiere de vendedor a comprador. Costes, vamos a saber, si yo vendo en FCA voy a saber precio en fábrica más costes hasta llegar al FCA, este es mi coste de partida, ¿vale? Entonces, aquí vamos a conocer que al final os he puesto un ejercicio que no sé si me va a dar tiempo a verlo, pero os lo he puesto para que lo tengáis, ¿vale? Vamos a ver exactamente desde que sale la mercancía de nuestro almacén hasta que llega a destino o al revés, desde que compro en China y me traigo la mercancía, hay un montón de costes que no me puedo dejar ninguno, porque cualquier coste que me deje va a bajar la rentabilidad de la operación. Si yo he dicho que quiero ganar un 30% de beneficio, ahí tiene que incluir que todos los costes tengo que tener calculados, si no me va a bajar, ¿vale? Aquí os he dejado un detalle, en lupa solo se aplican para mercancías tangibles, no para servicios. Vale, entonces, vamos a ver los Incoterms desde el punto de vista de costes y desde el punto de vista de riesgos, ¿vale? Desde el punto de vista de costes indican los costes que debe asumir, como os he comentado, o bien el vendedor exportador
viene el fabricante importador para que esos costes más el margen de beneficio esperado no baje, ¿vale? Y también, por otra parte, indica los costes que cae en Incoterm si da el comprador o importador para poder comparar en sus ofertas distintos proveedores. Yo, por ejemplo, compro en China ahora, llamo y digo, quiero encontrar en un 20 pies CIF Puerto de Valencia a un proveedor chino. Llamo a otro y le digo, quiero lo mismo. Y comparo precios. O le pido precio FOB, precio CIF. Comparo entre proveedores y esto me vale para comparar cuánto vale la mercancía en China y cuánto vale puesta en mi almacén de Almusafes, por ejemplo, que es lo que me interesa, sin que me falle un coste, ¿vale? Aquí se trata de ser expertos en comercio internacional. Porque en el mercado internacional un pequeño detalle, un pequeño fallo, un pequeño coste no molesta mucho, pero en internacional molesta y bastante, ¿vale? El riesgo es muy alto y los costes son muy altos. Desde el punto de vista de riesgos, los Incoterms lo que te dicen, el punto de entrega o transmisión del riesgo de comprador a vendedor. Imagínate, yo compro en China, me traigo una mercancía y la mercancía se pierde en alta mar, en Canal de Suez, por deciros algo. ¿De quién es el riesgo? ¿Quién tiene que hacerse cargo del seguro en caso de haberse contratado? ¿Ese Incoterm lleva seguro incluido? ¿Es un todo riesgo? Pues todo esto tenemos que tenerlo atado para poder, al final, en las operaciones, y no es un sin vivir, porque siempre pasan cosas. Cuanto más te mueves en el comercio internacional, más riesgos tienes y pasan cosas, ¿vale? Y la única manera de poder mitigar esos riesgos es con un seguro de transporte. Luego lo vemos, ¿vale? Aquí tenemos, lo que intento deciros es, si el lugar del siniestro es posterior al punto de entrega, el vendedor entregó, por tanto el comprador debe pagar la mercancía, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si yo vendo con un Incoterm FOB y la mercancía la posiciono arriba del buque en Puerto de Valencia, por ejemplo, si el siniestro se produce posterior a ese punto, yo como vendedor he cumplido con mi entrega. Pasa a ser riesgo comprador, ¿vale? Pero si el siniestro es previo al punto de entrega, imaginaros que yo he vendido FOB Puerto de Valencia, ¿vale? Y el riesgo pasa cuando el contenedor sale de mi instalación de Almusafes y tiene un accidente en la rotonda dentro del puerto y la mercancía se daña. Riesgo mío, riesgo vendedor. ¿Por qué? Porque yo no entregué la mercancía pactada en Incoterm FOB Puerto de Valencia. ¿Ok? Importante ese detalle. No, es que se ha roto, vamos a ver quién es el culpable. No. Vamos a ver qué Incoterm llevamos y ahí vamos a tener claro, sin ninguna discusión, sin nada, vamos a saber si es riesgo comprador o riesgo vendedor y quién tiene que pagar o reponer la mercancía, pues tener el seguro por riesgo si se ha contratado. Vías para compensar el perjuicio económico de un siniestro: reclamación al seguro de transporte, que sabéis que se puede reclamar si es en internacional, un camión, 11 euros kilo, pero muchas veces el material no pesa, no cubre, ¿vale? Seguro mínimo de transporte, seguro CMR. Reclamación al seguro de transporte si lo hemos contratado, reclamación al porteador, lo que os he comentado, seguro CMR, aplicando al marco jurídico correspondiente, ya sea Airwheel Bill, CMR, dependiendo del medio de transporte, ¿vale? No hay otra manera de compensar el siniestro, ¿vale? ¿Qué regulan y qué no regulan? Hemos visto que regulan, ¿vale? Pero, por ejemplo, tenemos que tener claro que yo marque un Incoterm en compraventa, mi exportación o en mi importación o mi operación triangular, donde el otro día di una jornada y estuvimos viendo la importación de los Incoterms, porque tenemos que negociar dos Incoterms, uno en la compra y uno en la venta, ¿vale? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta que porque yo haya cerrado un Incoterm no significa que esté ya todo definido. Todos los detalles que queramos, que pensamos que por país o por tipo de mercancía debamos de incorporar, tendremos que añadirlos, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos un contrato de compra-venta estándar, negociaremos un Incoterm y lo plasmaremos, pero tendremos en cuenta que las reglas de Incoterm no tratan los siguientes asuntos. Que haya un contrato de compra-venta o no, esto no lo indica el Incoterm. Especificaciones de las mercancías técnicas o cualquier detalle de las mercancías tampoco especifica el Incoterm, debemos indicarlo. Tiempo, lugar, medio, moneda de pago. Total, que el cliente te pague o no te pague, o en qué moneda o en qué forma de pago, tampoco
lo definen los Incoterms. Tenemos que en el mismo contrato, en la misma negociación, definir Incoterm, que forma de pago, tiempo, lugar. Los recursos por incumplimiento del contrato tampoco vienen definidos, consecuencias por demora, que es que el camión ha llegado tarde o el barco ha llegado tarde, tampoco lo regulan los Incoterms. Sanciones, imposiciones de aranceles, que lleguemos a un puerto y no hayamos calculado bien el arancel y nos apliquen otro arancel, pues el Incoterm tampoco lo define. Esto lo tendríamos que ver aparte. Prohibiciones, fuerza mayor, derechos de propiedad intelectual, método, lugar de resolución de disputas, tampoco lo regulan los Incoterms. En caso de disputas, tendremos que indicar en el contrato o en la factura o en algún sitio donde vamos a solucionar los litigios. Las reglas de Incoterms no tratan, esto es importante también, no tratan la transferencia de propiedad. Cuando yo hago una venta, yo defino un Incoterm y nosotros definimos el riesgo que he comentado antes de rotura o pérdida en el trayecto, ¿vale? En la cadena, hasta destino. Pero ni la mercancía es más mía, ni la mercancía es más del cliente. ¿Okay? Aquí lo que viene a decir es que si yo la mercancía cuando la vendo un Incoterm CIF, una Bacheva India, quiero que mañana, imaginaros que es un coche súper caro y yo no quiero tener responsabilidad sobre él desde la salida de mi almacén, tendré que definir una cláusula de reserva de dominio, donde diga que desde que sale de mi puerto, independientemente del Incoterm, esa mercancía pasa a ser propiedad de la otra persona, ¿vale? Simplemente como detalle. Como antes he dicho, en caso de que necesitemos solucionar cualquier litigio, es recomendable que en la factura o en el contrato, en vuestra oferta, donde consideréis, que indiquéis dónde vais a resolver vuestros litigios. La CCI, la Cámara de Comercio Internacional, recomienda la siguiente cláusula, que es la que tenemos aquí y es la que recomiendan. Que todas las desavenencias que deriven de este contrato, ¿vale? Aquí lo tenéis, os lo dejo listo, no me paro mucho porque no me da tiempo. Y aquí yo os pongo que indicar en proforma y que el comprador devuelva firmado y sellado. Sería lo más correcto. ¿Que no lo hacemos? Que a veces llevamos clientes muchos años que esto no lo van a aceptar, que seguro que si estuviéramos en una clase presencial me lo dirías, pues intentaré en los nuevos. Vamos a dejar de vender o a dejar de exportar o dejar de importar porque alguien no quiere aceptar esto. Pero en los nuevos clientes pues intentamos hacerlo mejor y tener todo más atado, ¿vale? Esto es lo que recomienda la Cámara de Comercio Internacional y lo que nosotros pensamos que es lo más conveniente, ¿vale? Aquí tenemos los Incoterms. Como he dicho, desde el 1 de enero de 2020 que entraron en vigor, trabajamos con 5 Incoterms. Aquí los tenemos, es Work, FCA, FOFPAS, CCR, CIF, CPT, CIF, DAP, DDP. Aquí tenemos DAP, que lo tengo en rojo. Vale, este se ha sustituido por DPU, Delivery Path Place and Loaded. Es el único Incoterm de los 11 donde la entrega en destino se efectúa por cuenta y riesgo del vendedor, todos los otros, la entrega en destino es por cuenta del comprador. ¿Vale? Este Incoterm ha sido sustituido por DAT y queda de la siguiente manera. También importante, los Incoterms se clasifican en estos Incoterms 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 serían para todos los medios de transporte, por lo tanto, os animo a que dejemos de, yo también cuando empecé todo el mundo trabajábamos con FOB, CIF, SWORK. Nosotros yo SWORK nunca lo utilizo ni en mis empresas como consultora ni como formadora en los 15 años que llevo, porque es un Incoterm donde tiene muy poco riesgo para el comprador, que yo lo entiendo, pero para el vendedor, perdón, tiene muy poco riesgo, pero pierdes el control del destino de dónde acaba la mercancía, ¿vale? Yo vendo Sword, viene, recoge la mercancía y adiós. Si es una operación intracomunitaria, para empezar, tendríamos que justificar esa exención del IVA con un CMR cuñado en la casilla 24. Si yo vendo Sword, tengo que tener claro que me devuelvan ese documento firmado en la casilla 24 para justificar la exención de IVA. Y si yo no hago el transporte y vienen desde Rumanía, recogen la mercancía y luego no tengo constancia de que esa mercancía ha acabado en Rumanía y la constancia es casilla 24 por una empresa de Rumanía, aquí no me puedo sancionar porque no puedo justificar la exención de IVA. Y esto pasa en Sword, sobre todo en las operaciones
internacionales e intracomunitarias. ¿Vale? Luego tenemos, yo recomiendo utilizar FCA mucho mejor que Sword, porque Sword también sabéis que la carga en el almacén, cuando vendemos en Sword cargamos el almacén todos, ¿vale? Pero esa carga, el Incoterm te dice que será el comprador el que vendrá y por sus propios medios se cargará. Por lo tanto, el Incoterm está mal definido en la nueva regulación de Incoterm, la nueva publicación de 2020. No se quitó este Incoterm, se especulaba que se quitaría, no se quitó por el uso del comercio exterior, por el uso del Magreb que utilizan este Incoterm, pero es un Incoterm que está mal regulado. Luego tenemos FCA, es un Incoterm que yo recomiendo utilizar en vez del Work. Luego tenemos FIP, CPT, DAP, DP, UDDP, todos son intermodales, se pueden combinar y valen para cualquier medio de transporte. Y luego tenemos los marítimos o vías navegables interiores. Cuando hablo de marítimo, FAS, FOB, CIF, CFR, todo tenemos claro. Y vías navegables interiores sería, por ejemplo, Paraguay. Paraguay no tiene mar, vamos en barcaza, llegamos a puerto, de allí en barcaza hasta Paraguay. Entonces, estos 4 Incoterms serían adecuados para transporte marítimo y vías navegables. Por lo tanto, la Cámara de Comercio Internacional desde 2020, los cambios que ha hecho respecto a 2010 son mínimos. Esta versión respecto a 2010 es mínima porque es más que cambios, quitando del DAT-DPU, son de énfasis de utilización. Por ejemplo, ellos recomiendan a la Cámara de Comercio y nosotros, los docentes, que se utilicen los intermodales. ¿Por qué? Imaginaros, yo vendo CIF, yo tengo la empresa en Almusafes, es un ejemplo, y nosotros, y yo vendo Puerto de Navaixeva, CIF, Puerto de Navaixeva, ¿vale? Si yo vendo un CIF es un Incoterm, como estamos viendo, de uso marítimo. Y yo tengo un trayecto de Almusafes hasta el puerto de Valencia que es puramente terrestre. Por lo tanto, lo más adecuado es que en vez de utilizar el CIF de toda la vida que aprendí y que siempre lo utilizo, utilicemos CIF. ¿Por qué? Porque es un Incoterm intermodal y está mucho mejor definido, ya que yo de Almusafes al puerto de Valencia voy en camión y del puerto de Valencia a Navaixeva voy en barco, ¿vale? Lo mismo CPT, CFR, que lo que cambia es el seguro, y FOB sí que es un Incoterm muy comercial, por ejemplo, porque yo recomiendo también que la gente de aquí, los comerciales, son los primeros que tienen que aprenderse bien los Incoterms y saber utilizarlos, ya que de ellos nace la operación y el éxito de ella. Luego ya, una vez el Departamento de Logística pone en marcha el transporte, tienen que ser finos, pero si el Incoterm está mal gestionado va a ser muy complicado, ¿vale? Entonces, FAS es un Incoterm de uso para graneleros, muy poco utilizado, pero FOB, por ejemplo, es un Incoterm muy comercial, vendo FOB Puerto de Valencia, ¿vale? Entonces vendemos la mercancía arriba del buque que el comprador designe en Puerto de Valencia, pero le sacamos totalmente de Valencia. Es un Incoterm muy válido para la venta y muy válido para la compra. Compro FOB Puerto de Shanghái, ¿vale? Aquí tenemos... Aquí os he representado un poco el transporte, ¿vale? El transporte debería de ir bajo un contrato de transporte, como hemos dicho, y bajo un Incoterm pactado. Aquí os pongo el transporte de mercancías, significa el transporte físico de la mercancía de un sitio a otro y dependiendo de la regla Incoterm que escojamos, tendrá más obligaciones una parte que la otra, ¿vale? Con excepción de las reglas Word, como os he comentado antes, todos los demás términos distribuyen entre las partes. Es Word, ¿no? Yo como vendo de 2022 Word no tengo que hacer nada. Solo tener la mercancía lista en mi zona de recogidas en el almacén para que el comprador venga y con sus medios baje, se cargue, cosa que no hacemos. Por lo tanto, si hacéis eso, utilizar FCA, que incluye la carga, y si hacéis una venta a terceros países, te incluye el DUA y tienes el control de la operación internacional, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un poco cuando corresponde al comprador o al vendedor, ¿vale? El reparto de costes, ¿vale? También, desde la publicación de 2020, los 11 Incoterms representan una obligación de entrega de documentos, ¿vale? Desde que se publicaron en 2020, la Cámara de Comercio Internacional insiste que el uso de cualquiera de ellos obliga a que la parte vendedora entregue la parte vendedora en este caso, entregue la factura comercial mínimo como documento esencial siempre, ¿vale? Junto a cualquier otro documento
que sea de necesidad para realizar la exportación, mínimamente una factura comercial y un packing list, ¿vale? Vale, por otro lado, la mercancía, por ejemplo, en las ventas intracomunitarias no necesitamos pasar ninguna aduana, por lo tanto, los incoterms que utilizaremos serán diferentes de los que podemos utilizar en una venta a terceros países. Por ejemplo, si nosotros vendemos una mercancía a Navasheva, pasaremos una aduana, por ejemplo, en India, y depende del Incoterm tendremos unos trámites aduaneros que hacer en la exportación o en la importación. Si queremos hacer los trámites de la exportación en destino, yo recomiendo que siempre y cuando tengamos una filial allí con un CIF, llámese VAT, llámese como se llama en cada país, dado de alta para poder luego desgravar o fiscalizar esos y poder pagar esos aranceles, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, vamos a India, vendemos DDP y no tenemos una empresa dada de alta, no vamos a poder realizar la importación y vamos a poder pagar el IVA de importación y el arancel correspondiente. Por lo tanto, yo recomiendo que en cualquier país vendamos con un Incoterm del grupo C, ya sea CIF, CFR, CIF, CPT. Voy a recomendar, desde luego, CIF, el uso de los intermodales CIF, CPT, como he explicado antes, ¿vale? No recomiendo ni utilizar SWORK. ¿Por qué? Porque imaginaros que vendemos a India en SWORK, no realizamos ni el despacho de exportación. Por lo tanto, perdemos el control de la operación. No sabemos exactamente esa mercancía cuándo va a salir de territorio aduanero de la Unión, ¿vale? Lo que nos puede suponer problemas. Y en DDP, tampoco necesitamos entrar en la mercancía en DDP. Cuando cualquier cliente, por ejemplo, en India, que te esté comprando, tendrá una empresa dada de alta allí, que nos ha comprado el 80% de nuestro volumen de producción y queremos entrar en la mercancía allí, porque vendemos en un Incoterm del grupo D, pero un DAP, no le vendemos un DDP donde nos hacemos cargo de IVAs de importación y aranceles que luego no podamos desgravar allí y que sean un coste sobre el producto, ¿vale? Yo recomiendo en casi todos los países utilizar los Incoterms del grupo C, excepto en operaciones que a lo mejor hemos desplazado a gente y queremos controlar el transporte hasta la obra, pues utilizamos un Incoterm del grupo D. O si tenemos una filial allí, lo mismo, vendemos DAP y allí nuestra filial paga arancel y IVA y luego se deja este importe como lo hacemos en todos los países, ¿vale? El arancel fiscalmente no deducible, pero el IVA de importación sí. Vale, aquí tenemos los Incoterms. Como hemos visto, ninguno de estos Incoterms requiere ni obliga a que se tramite un seguro de transporte, ¿vale? Excepto en las ventas CIF y CIF, como he dicho antes. Lo que se obliga es que, ya no se obliga, se indica que se debe de asegurar las mercancías por un importe mínimo del 110% del valor CIF o CIF. Lo que significa es ese 110% debido a que se calcula que un 10% mínimo es lo que se va a llevar la compañía aseguradora por peritaje, por costes. Por lo tanto, se asegura por encima del 110, ya que ese 10 se lo lleva la aseguradora y nos queda ese 100%, que sería lo que cubriría el importe total de la mercancía, ¿vale? Entonces, en CIF y en CIF se define que lo conveniente es contratar un seguro por 110% del valor tipo CIF, ¿vale? Este seguro es un seguro, que os lo pongo aquí abajo, donde yo como vendedor vendo CIF o vendo CIF, contrato un seguro, pero a favor del comprador, ¿vale? Donde yo en la póliza, en Maquinarios Mafre, por ejemplo, una póliza asegurando la mercancía bajo número de contenedor total destino a Navasheva Port y nosotros contratamos este seguro, pero a favor del comprador. En caso de que la mercancía, cuando llegue al destino, le llegue a él, llegue dañada, coja la póliza, le mandaremos también esa póliza donde allí tendrá los detalles, los datos del partner de Mafre o el mismo Mafre en India para que pueda directamente reclamar a la compañía aseguradora allí mismo a él. Nosotros lo contratamos, pero en favor del comprador. Esto es lo que nos define CIF y CIF, los dos Incoterms. Vale. Desde que se publicaron los Incoterms 2020, antiguamente, tanto CIF como CIF te
te recomendaban que aseguraras la mercancía en un valor clausurado ICT-C, ¿vale? Una cobertura que no era un todo riesgo, ¿vale? Ahora, desde 2020, recomendan que en CIF aseguremos por un valor igual como antes, C, es un valor como a terceros, no es un todo riesgo, pero en caso de ventas CIF, ¿vale? Como es intermodal y consideran que tiene mayor riesgo porque en camión, luego en barco, recomiendan que aseguremos la mercancía por un valor clausurado Institut Cargo Cláusulas de Londres A. ¿Que queremos que vendiendo CIF sea todo riesgo? No hay ningún problema. Podemos asegurar el 110 del valor clausurado ICC-A en caso de CIF, también lo pongo aquí. Pero siempre, si utilizamos la versión de 2010, si aplicamos ICC-A, C, en el caso de CIF, pondremos versión de Incoterms 2010. Si aplicamos 2020, pondremos versión de Incoterms 2010. Pasan cosas, pasan un montón de cosas. Os pongo un pequeño detalle, pero viste lo del canal de Suez, esto, lo otro. Cuanto más nos movemos en el comercio internacional, más incidencias y más riesgos tenemos. Aquí tenéis, coincide CCI, Cámara de Comercio Internacional o ICC, International Camera Commerce, coincide con Institut Cargo Cláusulas de Londres, que es donde si queremos ver la cobertura de riesgos cuando contratamos un seguro, aquí lo tenemos, os he puesto un pequeño detalle. Os metéis en el Institut Cargo Cláusulas de Londres y aquí define las coberturas. Como os he dicho, en Incoterms, CIF y CCC, seguro de transporte implica cobertura de todo excepto fenómenos tal. Y en A sí que tenemos seguro de transporte de mercancías, cobertura de todo riesgo excepto guerras, tal. Si alguno quiere asegurar guerras o huelgas, el valor será altísimo, pero podríamos, aquí tenéis el ISRCC, que implica una cobertura, pero tendréis que hacer la consulta del país en cuestión y ellos valorarlo, pero el valor sería altísimo, ¿vale? Entonces, en todo riesgo tendríamos un ICCA para vuestra información. Vale, ¿cómo debemos de indicar los Incoterms correctamente para que su aplicación sea válida? Deberemos, como he dicho antes y he sido pesado y he reiterado, debemos de incorporarlos en el contrato de compraventa si hacemos o si tenemos simplemente un documento de contrato o acuerdo de compraventa, todos los detalles. Que lo podemos, que ahora no lo utilizamos pues, para próximos clientes de decir, mira, cada vez que nos hagas una compra cerramos con un pequeño acuerdo, que tampoco necesitamos 20 cláusulas, ¿vale? Entonces, en ese contrato de compraventa se especificarían todas las cláusulas que se rigen en el contrato y, por lo tanto, se elegiría un Incoterm en el cual se cerraría la operación bajo ese Incoterm. Y todo el mundo conocería, en caso de riesgos, en caso de costes, qué supone, ¿vale? También debemos de especificar exactamente el destino punto de entrega. Por ejemplo, si nosotros vamos a Navaxeva y hemos acordado con el cliente que tenemos que Navaxeva, por imaginado, tiene 5 terminales. Puerto de Valencia tiene 3, pues ese tiene 5. Puerto de México, Veracruz tiene un montón de terminales. Y de una terminal a otra igual hay 2 kilómetros. Eso tiene un coste. En Valencia un coste mínimo, en España, en Europa, no son tan altos los costes como pueden ser en un país de Sudamérica o de África. Entonces, muy importante. Entrega en Puerto de Navaxeva, Terminal 3, ¿okay? Muy importante porque también el riesgo acabaría en esa terminal. Si no, para un seguro diría, no se ha especificado Terminal 3, pues hasta Puerto de Navaxeva. Y si la incidencia pasa desde el puerto, desde la llegada hasta esa Terminal 3, pues no te cubriría. Entonces es importante ser finos en esto, ¿vale? Entonces, a la hora de aplicarlo, bien en el contrato de compraventa o en caso de que no lo hagamos, pues en la factura o en la oferta, ¿vale? Las reglas Incoterms escogidas, pondríamos la regla Incoterms, incluyendo el lugar designado, seguido por ICC Incoterms 2020 o ICC 2020, ¿vale? Entonces sería precio Incoterms. Imaginaros que me llama cliente de INE, me dice, Teresa, dame el precio de un contenedor de 20 pies de X material a Puerto de Navaxeva para entrega en tal fecha. Vale, yo hago la gestión y le diría, mira, el precio es 4.200, CIF, Puerto de Navaxeva, Terminal 3, Incoterms 2020. Todo. Si no, tenemos que indicar la versión, la localización y todo. Porque en caso de litigios, si no queda indicado, no tendría ninguna validez. Esto es el énfasis que le están dando la Cámara de Comercio desde que ha publicado los Incoterms en 2020.
Por eso decía que los cambios son mínimos, son más de énfasis y de utilización de la intermodalidad, como os he dicho en los Incoterms intermodales, como en los seguros, que ya que utilizamos Incoterms que queremos que se utilicen más los Incoterms intermodales, pues por ejemplo, por lo menos que vayan asegurados con las cláusulas ICC del grupo A, punto riesgo, ¿vale? No voy a leeros todos los Incoterms que indican, porque no me va a dar tiempo, me quedan 4 o 20 minutos. Entonces aquí, como esta presentación la vais a tener, aquí vamos a repasar un poquito rápidamente qué es cada Incoterm, ¿vale? Y tener en cuenta, la gente que me estáis escuchando, que si estoy en posición de comprador, pues estoy en posición de vendedor, voy a tener que aplicar diferentes Incoterms, ¿vale? Entonces, aquí en Sword, ¿vale? Ya he comentado antes, es un Incoterm de corto alcance, significa en fábrica. Entonces, como vendedor, realizo la entrega cuando la pongo en disposición del comprador en mi establecimiento sin despacharla para la exportación ni cargarla en el vehículo receptor que venga a cargar, que es por cuenta del comprador. ¿Qué pasa? Que creo que ninguno de vosotros, incluso yo, en las empresas que manejo, yo sí, porque ya he cambiado de CCA, pero antiguamente ninguno lo hacíamos. Todos vendíamos el board, venía el camión del comprador, salía tu chico, le cargaban el almacén y listo. Por lo tanto, este Incoterm eso no lo incluye. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el Incoterm idóneo que antes he comentado. El vendedor no tiene la obligación de realizar el despacho de exportación, ¿vale? Si he vendido a Navasheva, no tengo el porqué como vendedor de realizar. Es súper cómodo para principiantes porque no tengo que hacer nada. Mucha gente como empieza en el comercio internacional no tiene la necesidad no quiere utilizar un Incoterm de largo alcance, utiliza este Incoterm, dice no, viene y se lo llevan, pero pierdo el control totalmente, ¿vale? Ya que en el caso de una venta india, por ejemplo, si nosotros vendemos en FCA, cargamos el contenedor sin ningún problema con nuestros medios en nuestro almacén y al mismo tiempo hacemos el despacho de exportación, que sabéis, con 60, 80 euros por guardia, el operador logístico lo hace, pero tienes el DUA o el EAS ahora. El DUA es el documento que antiguamente justificaba una operación a un tercer país. Ahora tenemos el EAS, que es el documento actual que se utiliza. Vale, entonces, esto lo que nos justifica es que la mercancía está exenta de IVA porque ha salido de una aduana de la Unión Europea para consumirse en un país no comunitario. ¿Ok? Entonces, este término, el ex-world, debería reemplazarse por FCA siempre y cuando el vendedor esté en disposición de asumir la carga de riesgo. Yo creo que todos vosotros tenéis una empresa, tenéis un torito, tenemos aquí en nuestra empresa un torito y un chico del almacén que te carga la mercancía, ¿vale? Y en el caso de vender a un tercer país, si tenemos que hacer un despacho aduana, creo que cualquiera de nosotros, viviendo donde vivimos, en todo el arco mediterráneo, hay 1000 operadores logísticos que nada te hacen un despacho de aduanas y tú tienes el justificante de que esa mercancía se ha exportado correctamente porque ha dejado territorio comunitario y tu factura se justifica esa exención de IVA o esa no sujeción de IVA, ¿vale? Luego tenemos en Network, como he dicho, riesgo para el vendedor ninguno, ¿vale? Porque no tenemos ni que cargar la mercancía, es el que menor obligación le da para el vendedor, pero el que menos control va a tener sobre la mercancía y el comprador va a asumir todo el coste y riesgos. FCA para mí es uno de los mejores Incoterms y yo sustituiría mis operaciones y borraría Sword, es mi recomendación, cada uno es libre. Que tenéis clientes que no, es que no me comprarán si no vendo Sword, bueno, pues intentar cambiarlo en un futuro para nuevos clientes, no creo que se pierda ninguna venta. Vale, FCA francoporteador significa que el vendedor entrega la mercancía para la exportación o para la venta intracomunitaria cargada en el transporte principal y despachada para la exportación en caso de una venta a tercer país. Aquí los detalles que tiene este Incoterm es que el lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga. Si la entrega tiene lugar, por ejemplo, en mi almacén de almusafes, ¿vale? Yo, mi empresa o yo soy responsable de la carga, vendrá el camión, ¿vale? Y yo cargaré esa mercancía, ¿vale? Porque es mi responsabilidad de cargarla. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, por ejemplo, imaginaros que el comprador quiere que en vez de la mercancía recogerla en mi almacén de almusafes, quiere que se la entregue en el almacén de DHL en la A3, ¿vale?
pues yo contrataré un camión, pagaré esa carga, lo cargaré en mi almacén y pagaré el coste y riesgo hasta el almacén de DHL, pero cuando llegue allí el camión o el contenedor, la descarga corre por cuenta de mí. Tenéis aquí, en una hora no me da tiempo a poder repasar todo, ¿vale? Luego tenemos los riesgos, lo mismo, el riesgo acaba donde acaba el coste del ingreso. Es decir, si yo vendo en mi casa de almusafes, el riesgo acaba cuando carga la mercancía en mi almacén. Si, como he puesto el ejemplo de DHL, pues el riesgo mío acaba cuando la mercancía llega a DHL, el transportista abre puertas y ya pasa a ser riesgo comprador la descarga en su nave. FOB, como he dicho antes, es un Incoterm muy de uso comercial, ¿vale? Yo como vendedora vendo a mi cliente en India FOB Puerto de Valencia, tendría que contratar y pagar. FOB, como hemos dicho, un Incoterm solo marítimo, ¿vale? Tendría que contratar un contenedor y posicionar ese contenedor a bordo del buque indicado por el comprador en Puerto de Valencia en tiempo y fecha pactada, ¿ok? Es un Incoterm muy comercial porque aparte cargo la mercancía en mi almacén, hago el despacho de exportación y saco la mercancía hasta puerto totalmente fuera de mi país a disposición del comprador. Por lo tanto, es un Incoterm muy comercial y de mucha utilización de comercio internacional, tanto con las antiguas publicaciones de Incoterm como ahora, ¿vale? Los costes, lo mismo. Los costes, el riesgo y costes acaban donde acaba el Incoterm. Es decir, si yo la mercancía la he pactado arriba del buque destinado por el comprador en Puerto de Valencia, pues todo el riesgo y costes que suponga posicionarla ahí son por mi cuenta de riesgo, ¿vale? FAS es un Incoterm muy poco utilizado, franco al costado del buque, es un Incoterm muy utilizado por graneleros, porque lo complicado en este tipo de mercancía es la carga, la estiba, ¿vale? En los buques, ya que la mercancía no va en contenedor, ¿vale? Son cereales, madera, minerales, que la carga va por tubería o la carga es compleja, por lo tanto, comprador y vendedor pactan al lado del buque porque donde está el riesgo está en la carga, ¿ok? No va contenerizada. Por lo tanto, cuando la mercancía vaya en palets y tal, el uso es FCA y no FAS, ¿vale? FCA al lado del buque, no FAS. FAS sería únicamente para mercancía que no se cargue en buques estándar, ¿vale? Lo mismo, el riesgo acabaría al costado del buque, pasando a ser la carga arriba del buque, riesgo comprador. Aquí tenéis todos los detalles. CFR, como he dicho antes, los Incoterms del grupo C, yo recomiendo utilizarlos tanto para principiantes como gente que ya utilice mucho los Incoterms, ya que son unos Incoterms donde yo saco la mercancía si quiero sacar la mercancía, dejarse en la posición FOB, es un Incoterm útil y muy válido. El siguiente paso es que a lo mejor mi cliente en Navaseva no tiene departamento de logística y me pide posicionársela en su país, ¿vale? Y yo tengo más experiencia, pues nada, en vez de dejárselo en su país, en su casa, en su empresa, que no conozco, imaginaos, no conocéis India y estáis ya dentro de un país donde pueden pasar muchas cosas, le dejo la mercancía no aquí en FOB, pero se la dejo en una posición C en su país, ¿vale? Pero no asumo lo que pueda pasar dentro de su país, que nadie mejor que él debería de manejar la logística ya como indio y como conocedor de su país y de sus aduanas, ¿vale? Entonces, ¿solo venderían un Incoterm de largo alcance? Por ejemplo, cuando fuera una feria que tengo que vender una mercancía y entregarla, una muestra en DDP, perfecto, que viene el cliente de India y me compre el 80% de mi fabricación, pues igual me mojo y voy hasta yo con un DAP, ¿vale? Pero si no, si es una mercancía, utilizo los Incoterms de grupo C, ¿vale? Tenemos CFR, ¿vale? Aquí la diferencia que hay con el resto de Incoterms es que en los Incoterms del grupo C no coincide el riesgo con el coste, ¿vale? Que ahora lo veremos en una gráfica. ¿Vale? Y ahí tenemos CIF, igual que el CFR, pero incluye seguro, Cost and Insurance Spread, coste seguro y flete. Y como hemos dicho antes, cobertura mínima C del Instituto Cargo Cláusulas. Si queremos modificarlo, perfecto, pasamos a la
¿vale? Ahora veremos el riesgo y el coste en estos Incoterms. Luego tenemos CPT, que yo, como os he dicho antes, aconsejo utilizar CPT, transporte pagado hasta destino convenido, ¿vale? Me vale para si voy en aéreo, marítimo o en terrestre. Los costes y riesgos, vamos a ver el riesgo, vamos a verlo ahora. Luego en ZIP, lo mismo, transporte y seguro pagado, pero es un Incoterm donde incluye seguro, como hemos dicho antes, cobertura máxima A, que es una modificación de Incoterm 2020, y mucho mejor utilizar CIF que ZIP por la intermodalidad que os he explicado antes. Vale, ahora vamos a ver vamos a acabar de ver los Incoterms y ahora os explicaré el matiz que tienen los Incoterms del grupo C en lo que se refiere a riesgo, ¿vale? Todos los Incoterms, los 9 Incoterms, los 7 Incoterms restantes, excepto ICPR, CPT y ZIP, el riesgo no acaba donde acaba el coste o la obligación de entrega, ¿vale? Ahora lo vemos. DAP es un Incoterm ya de largo alcance, donde nosotros ya entregamos en destino convenido, no nos quedamos en el puerto, ya podemos dejar la mercancía o bien sea en el puerto, en suelo, o bien podemos ya entregar. DAP entrega en lugar convenido, imaginaros que usa calle Antonio Machado de India, por deciros algún número tal, ya tenemos que llegar hasta puerta del cliente, donde no sabemos dentro de India, por ejemplo, yo he hecho operaciones allí, cambiando de condados, diríamos, tienes que pagar impuestos, es complejo, no, las carreteras no son como las de aquí, pueden haber siniestros que no vamos a poder ver porque no estamos allí, vamos a tener que creernos lo que nos digan. Por lo tanto, recomiendo no utilizar Incoterms de largo alcance. ¿Que queremos entregar la mercancía en destino? Pues podemos entregar mercancía entregada en puerto. En vez de dejarla en CIF arriba del barco, podemos entregar DAP abajo del buque, ¿vale? Luego tenemos DPU, que sería igual que DAP, pero la mercancía pagamos la descarga. Imaginaros que llega el contenedor hasta casa del cliente. DPU, calle Antonio Machado tal, Navajo, cualquier pueblo de Navajo, India. Cuando llega el contenedor de allí, tenemos que tener medios de descarga para poder descargar la mercancía en el suelo. Por lo tanto, importante, antes de vender en DPU, porque hay países donde no hay toros y no hay los mismos medios de descarga que hay aquí. Tendremos un problema, porque si cierras DPU, la descarga de destino corre por tu cuenta, por nuestra cuenta. Luego, los riesgos, tanto en DAP como en DPU, como en DDP, acaban donde acaba la obligación del Incoterm. Los únicos, como he dicho antes, que ahora lo vemos, son los Incoterms del grupo C. Aquí tenemos DDP, que yo tampoco lo recomiendo, igual que SWORD, que es de mínimo, este es de máximo, es decir, yo el DDP entrega con derechos pagados, es decir, vamos a pagar arancel y IVA en un país que si no tenemos empresa no vamos a podernos deducirlo, por lo tanto, al cliente en factura le tendrías que subir ese importe para que no bajara tu rentabilidad de la operación, por lo tanto, si no tenemos una filial allí dada de alta, vendemos en DAP si queremos hacer la entrega o bien un Incoterm del grupo C y aquí importe el cliente. ¿Cuándo utilizaría DDP? En una muestra, en una feria donde el valor de la mercancía es mínimo, el forwarder te paga esos impuestos, pero son mínimos. No en una venta de 2 contenedores vendo DDP y ya el arancel IVA. Aparte, el arancel lo tienes que pagar en una moneda local en estos países. Si no tienes empresa con banca no vas a poder pagarlo. Tienes que hacer una transferencia de un banco aquí a otro y, por ejemplo, hay países que no tienen cambio de moneda. Euro, si vas a pagar en Brasil tendrás que pagar arancel al brasileño. ¿Vale? Si vas a pagar en Chile tendrás que pagar en pesos chilenos. ¿Ok? Vale, como he dicho, quitándolo el grupo C, todos los Incoterms donde acaba el riesgo, acaba el coste. Vale, ahora vamos a ver un poco rápidamente y acabo, ¿vale? En 10-15 minutos, vamos a ver si me da tiempo. SWORD, como os he dicho, el transporte, el riesgo y el coste acaba cuando la mercancía la dejo lista en mi almacén para que vengan a recoger y ahí se acaba. Una vez es recogida, una vez viene el camión y el cliente baja, carga la mercancía, como os he dicho antes, todo riesgo. En FCA lo mismo, hasta pactado coincide transporte, riesgo y coste. Ahora aquí tenemos CPT, como veis, yo, por ejemplo, cierro con el cliente
una venta CPT o CIP puerto de Navaixeva, ¿vale? Pero nosotros pagaremos el transporte, organizaremos el transporte hasta Navaixeva en marítimo, pagaremos ese coste, pero el riesgo se quedará aquí cuando carguemos al primer porteador, ¿vale? Porque es un Incoterm intermodal, tanto en CPT como en CIP. ¿Quién es el primer porteador? Es el camión, cuando viene a la puerta de nuestra casa. Por lo tanto, si yo vendo CPT o CIP a Navaixeva, el indio tiene que conocer las reglas internacionales y los Incoterms. ¿Por qué? Porque yo organizaré el transporte y lo pagaré hasta puerto convenido o hasta sitio, lugar convenido, porque un Incoterm intermodal puede ser cualquier sitio, un puerto, un aeropuerto, una estación de ferrocarril, ¿vale? Porque es intermodal. Pero el riesgo yo lo perderé a la puerta cuando cargue el primer porteador, que puede ser en la puerta de mi almacén. Por lo tanto, todo el riesgo sobre la mercancía lo tiene el comprador y él lo tiene que conocer, igual que nosotros cuando estemos importando, ¿vale? En el caso de FASIFOB también coincide. FAS al lado del buque, organizaremos el transporte hasta ella, el riesgo hasta ahí y el coste sería hasta ahí. En FOB lo mismo. Free on board arriba del buque, un poquito más, ¿vale? Pero igual coinciden. Aquí tenemos TFR y CIP, Incoterm solo de uso marítimo, donde lo mismo que en CPT y CIP, organizaríamos el transporte y pagaríamos ese coste hasta puerto convenido, no hasta el lugar, por ejemplo, pero el riesgo lo perderíamos intermodal hasta puerto convenido en Navaixeva, en el primer porteador, que es el buque que cargamos en Puerto de Valencia. Es decir, si yo me voy al Incoterm intermodal, lo que me dice es que el riesgo lo pierdo antes porque tengo esa parte de terrestre, ¿vale? Para que veáis la lógica que tiene, porque la ICC quiere que utilicemos los Incoterms intermodales. Por lo tanto, en CFR-CIP de uso marítimo, el riesgo pasará al comprador en el momento en Puerto de Valencia en posición post. Si luego tenéis alguna duda, me la hacéis vía Marian, porque entiendo que es rápido y no me da. Estamos en la una y voy a así breve para no teneros aquí. Vale, y DAP, DPU y DDP, como habéis visto, coincide riesgo, transporte y coste hasta punto apartado. Por lo tanto, si yo cierro un DPU, imaginaros una entrega en Camerún, en casa del cliente, pues imaginaros desde que yo haga la venta hasta que entregue todo lo que puede pasar. DPU, entrega en destino y descargado. Vamos, tengo que entrar en Camerún, entregar mercancías de locos también. Dependiendo de a qué país vamos, también decidiremos un proceso. ¿Vale? He intentado ser breve y luego ya os lo leéis vosotros y cualquier duda me decís. Otro cambio otro énfasis que incorporaron en Incoterm 2020 es el convenio SOLAS. Todos sabéis que ahora pagamos el pesaje, tenemos la obligación de pesar la mercancía en una vasca homologada, ya sea dentro del puerto, el puerto aéreo, la TI, o bien tener una vasca homologada en tu almacén, o bien intentar una pública. Desde 2000 la industria de logística internacional trabaja la obligación del pesaje para importador y exportador. Antes no se pesaba nada y los barcos volcaban, la mercancía caía, y ahora desde 2016 esto se está aplicando, pero hasta que no se publicó en 2020 no se recogió en Incoterm 2020, ¿vale? Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar. Que sepáis que convenios son las que nos cobran es esto, ¿vale? Y se puede pesar o bien fuera o bien un báscula homologado donde consideréis, pero tiene que salir pesado tanto en la import como en la export. Vale. Ahora, como os estaba comentando, factores a tener en cuenta en la aplicación correcta de los Incoterms. Si yo voy a importar, utilizaré unos Incoterms que ahora os diré cuáles para mí son los más adecuados. Si voy a hacer una exportación, lo mismo. No es lo mismo importar que exportar. Para mí, importar es mucho más fácil que exportar, porque importar Incoterm, tienes que hacer una buena compra con una buena donde te permita controlar esa importación y donde seas capaz de comprar al mejor precio y a la mejor calidad. Es mucho más complejo exportar. ¿Por qué? Porque vas a meter tu mercancía en otro país donde ya existe, donde está regulado por barreras arancelarias no arancelarias. Vas a tener que ver si el país es adecuado para tu producto, no lo es, qué acuerdos bilaterales, qué aranceles le grava y ver si eres competitivo. Según el tipo de mercancía, también voy a utilizar unos Incoterms u otros, ¿vale? Según el medio de transporte elegido, si voy en marítimo, utilizaré el grupo marítimo y si voy en aéreo, pues utilizaré intermodales, ¿vale? Pero si voy en marítimo también, como habéis visto, como os he comentado, pues utilizar Incoterms intermodales.
según a qué país voy. Por lo mismo ir a Camerún que hacer una operación intracomunitaria con Bélgica, que no tiene mayores, no tiene ni aduanas. No es lo mismo hacer una venta a Arabia Saudí con carta de crédito, además que vender una mercancía en Marruecos por acuerdos bilaterales, donde puedes tener algún problema, pero no vas a tener los mismos que en Arabia Saudí. O no es lo mismo irte a Chile o a Bolivia en un Incoterm de grupo D. Vas a tener muchos problemas, o vender DDP en cualquier otro país, ¿vale? Entonces, depende del país, la complejidad de las transacciones internacionales. Entonces, es muy importante elegir el Incoterm más adecuado para no complicarnos la vida y que nos baje la rentabilidad. Plazos de entrega, dependiendo del plazo de entrega que tenga, utilizaré un medio de transporte y un Incoterm. Dependiendo del tipo de cliente lo mismo y dependiendo de los conocimientos en comercio internacional seré capaz de utilizar unos Incoterms u otros. También acompaña esto las formas de pago. Si voy en carta de crédito, el Incoterm más idóneo es un Incoterm del grupo C, ¿vale? Vale, entonces aquí lo que intento deciros es que a mí me da igual el Incoterm que utilicéis, ¿vale? Al final, dependiendo del Incoterm que utilicemos, nos va a dar un control de la operación. Imaginaros que yo compro en China una mercancía que tengo que incorporar a mi proceso productivo y que tengo que tener aquí en 6 semanas sí o sí. Pues voy a comprar FOB porque voy a elegir yo el transporte, voy a controlarlo yo con mi transportista aquí en Valencia, que me va a dar toda la información, donde me han ofertado un barco que va a durar 30 días, porque si a lo mejor el proveedor chino lo contrata él, es un barco que va a tardar 45. ¿Por qué? Porque tú no lo controlas, no sabes qué él ha contratado. Y luego mira a ver a quién reclamas. Pues tener que estar llamándolo de la otra manera, llamarás a tu forward. La cuestión, como os pongo aquí, es situar cuando es conveniente para vendedor o comprador. Si a mí me da igual que la mercancía me llegue en 6 meses, pues me lleguen 2, pues compro CIF o compro, porque el chino no te va a vender, el proveedor chino te va a vender DAP, compro CIF y que llegue cuando llegue, ¿vale? Aquí lo que intento decir es que a mayor control de la operación que quiera yo sobre ella, tengo mayor riesgo porque voy a utilizar un Incoterm más corto para yo tener control en caso de un import. A mayor control de la operación voy a tener más obligaciones, mayor control de costes, pero esto me va a dar mayor control de plazos y ser más competitivo, ¿vale? Si yo me acomodo con CIF, entonces work mal, porque al final no voy a ser competitivo, ¿vale? Aquí os lo pongo para el vendedor, realizar una venta en posición larga ofrece una serie de ventajas, pero también inconvenientes que depende del tipo de cliente, operación de comercio internacional, cuánto sé de esto, quién es el cliente, es mi primera venta, lo tenemos que decidir. Vale, aquí os pongo, es mi aportación, ¿vale? Una importación, yo recomiendo, ¿vale? En posición de comprador, ¿vale? El transporte marítimo, yo compraría, por ejemplo, China, ¿vale? O si el chino me quiere vender DAP o DPU, perfecto, pero no va a querer, él va a querer tipo CFR, no va a querer venderse en España. Yo te lo vendo tipo CFR. ¿Por qué no va a querer tipo CPT? Si es un buen conocedor, como lo son, de los Incoterms, sabéis que CIP y CFR, tú el riesgo lo dejas allí en posición FOB, pero en tipo CPT se queda en posición la puerta de su casa, lo que es el riesgo. Por lo tanto, yo si compro FOB por control, si el chino me lo manda por DPU y quiero, perfecto, y en todo caso CIF, CFR, seleccioné los Incoterms, pero sobre todo compra FOB, ¿vale? En marítimo, si es un transporte aéreo, un FC aeropuerto de Shanghai, por ejemplo, sería perfecto. El proveedor chino me posiciona la mercancía, me la saca de su país, la posiciona en el aeropuerto pactado, por ejemplo, Shanghai o en donde sea, en tal sitio, y allí yo la recojo con la oferta que tengo de mi forward de aquí, como un control total, ¿vale? Sería, o si el proveedor chino me lo quiere mandar DAP-DPU con todo su riesgo, pues oye, perfecto. En posición de comprador, en terrestre, dependiendo del coste del transporte, en un Incoterm u otro, FCA de almacén del proveedor, DAP-DPU o CIF-CPT. No voy a poner DP porque en la Unión Europea, en terrestre, no hay aduanas. Vale, en una exportación, por ejemplo, desde el punto de vista vendedor del marítimo, pues export ni lo nombro. Si alguien quiere utilizarlo, perfecto. Un FCA punto convenido, sea tu almacén u otro, FOB, acción comercial, un CPT-CFR, un CIF-CIP, lo que queráis. Pongo los intermodales simples. En posición vendedor en aéreo, un FCA Puerto de Valencia, ¿vale? Dejamos aquí la mercancía, un CPT-CIP, pactando entrega en la terminal de destino. Es lo que yo aconsejo. Y en terrestre, un FCA nuestro almacén, no un network, siempre y cuando, como he dicho antes, podamos justificarlo porque en la del CMR o un documento que lo justifique,
un CPT CIP de AP CPT por riesgo. ¿Vale? Aquí, ya para terminar, he intentado ser, ¿vale? Si queréis perfeccionar o ampliar conocimiento, me podéis encontrar en la Escuela de Negocios Bilingües con todos mis cursos y hay uno expresamente en Incoterms, ¿vale? Donde dedicamos mucho más tiempo, pero creo que por lo menos que os refresque y intentar, y creo que tenéis que tener en cuenta lo importante que es marcar un Incoterms para poder rentabilizar las operaciones internacionales y estar más cómodos, acabar antes de trabajar, y si hay un litigio no nos ponemos todos, ¿qué ha pasado? Porque tenemos todo controlado. ¿Vale? Los Incoterms, aparte, es la única herramienta para la determinación de precios de venta internacionales, que es uno de los problemas. ¿Qué vale mi mercancía en almusafes? ¿Vale? Cuando se produce, cuando se embala, cuando se prepara para la exportación, y qué vale cuando llega a puerto de destino Navasierra o qué vale cuando llega al cliente. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Por lo tanto, imaginaros un ejemplo, armarios, ¿vale? No voy a entrar en detalles. Coste de fabricación de esa mercancía, ¿vale? Por ejemplo, armarios que metemos en un 20 pies. 8.661 euros es el coste que tiene la fabricación. Pero el envase y el embalaje no podemos olvidar lo que no queremos cobrarlo, vale, pero que sepáis que vosotros metéis una factura con ese coste. El envase y embalaje el que se parte según el tipo de mercancía, ¿vale? Más gastos específicos. Si llevas certificado de origen, por ejemplo, coste yo 60. ¿Que no quieres cobrarlo? Pues vas a perder 60. Gastos financieros, me voy a entrar en esto porque si tenéis gastos financieros los ponéis, pero yo no los he puesto. Igual, aquí tendremos el precio de coste preparado para la exportación, pero todavía no lo hemos sacado de casa. Para que veáis, de 8.761 a 887. Más que tenemos agentes comerciales, los sumamos. Perdón, los sumamos. Yo no he entrado en estos detalles. Precio base de exportación, aquí lo tenemos. ¿Qué queremos sacar de la operación? Un 30% de ese precio, 2.600, porque si no vendo en Albacete y acabo antes, me voy antes a casa. Ni tengo que, por diferencia horaria, ni en inglés, ni nada por el estilo. No estoy preparado para internacional. Con esto tendríamos el precio Word, ¿vale? Si a mí me llama el indio, Teresa, dame precios Word un 20 pies de los armarios pactados. Vamos, ¿vale? Aquí lo tienes. Carga en el primer medio de transporte no se lo voy a cobrar, ¿vale? Porque como no voy a utilizar SWOT, no se lo voy a cobrar. Más, si yo lo cargo más lo despacho para la exportación, he puesto que tiene un coste de 60, tendría el precio CCA, que sería este. Para que veáis la diferencia de un SWOT, donde no tenemos la obligación de cargarlo, que aquí queremos poner 60 por la caja, podríamos hacerlo, ¿vale? Entonces, una tabla que cada uno que se haga la que considere. Del precio de PCA más el transporte en país de origen hasta el lugar designado, 1.053. Aquí tendríamos un FCA en lugar de entrega designado, ¿vale? Más la manipulación de gastos en la terminal de contenedores, por ejemplo, del puerto de Valencia, ¿vale? Hasta llegar al lado del buque, 414. Y esto tendríamos un FAS al lado del buque, 12.900. Si yo vendo a Navasierra, me preguntan, Teresa, quiero una venta FAS, puerto de embarque al costado del buque Teresa, puerto de Valencia. Hay que cobrar al indio 12.976 para que el 30% no bajara. Más, si sumamos la carga en el buque designado 160, tendríamos precio FOB. Si el indio me pide precio FOB, el precio FOB en el buque que él me indique, sumándole la carga, 13.136. Más el transporte principal, si yo le sumo el transporte de todo el marítimo hasta puerto convenido, 2.325, tendríamos un CPT terminal, puerto de destino convenido, ¿vale? Donde sea, o un CFR, puerto de destino convenido. Igual, se equipara. Un 15.461 más. Si añadimos un coste de transporte, tendríamos un CIP o un CIP. Son los únicos Incoterms que admiten seguro. Si le sumamos un transporte interior hasta el punto de entrega fijado por el comprador, imaginaros en Navasierra, en Nuajot, un pueblo de allí, en la calle Antonio Machado que he dicho yo, 1.066, tendríamos un DAP entrega en lugar pactado, 16.000. Si me llama el indio, oye, entregan a mi calle Antonio Machado de Nuajot, por 16.000 euros. Sería. Más, si le incluyo las descargas en destino 110, tendríamos un DPU, que hemos dicho que es un Incoterm que admite descarga. Y si incluso
contigo que quiero pagar el IVA de importación y quiero pagar los gastos de descarga al destino, pues sería un DDP, tendría que cobrar 18.000. Lo que intento que veáis, esto puesto en una import sería lo mismo, pero al revés. Lo que intento veáis es que si a mí me llama el indio, oye, Teresa, me meto un 20 pies de tus armarios, tip terminal puerto 15.646. Yo tengo aquí rápidamente y esto es una tabla muy útil para un comercial en sus diferentes productos, porque si los tiene, si va en containers y siempre carga los mismos palets, puede hacerse una tabla de costes para saber qué vale aquí y qué vale dependiendo del Incoterm pactado. Vale, entonces, para cerrar, espero haberos ayudado a comprender mejor los Incoterms para qué sirven, la utilidad que tienen y lo importantes que son. Vale, con esto me despido. Cualquier duda, pregunta, vía Marian, sin ningún problema. Ha sido un placer estar con vosotros esta hora y nos vemos pronto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Teresa. La verdad es que es un placer escucharte, ver el dominio con el que pues bueno, nos expones este entramado mundo de los Incoterms. Hemos tenido a la audiencia atenta hasta el final. Teresa, hay una pregunta, hay una duda que tiene un asistente, pero dadas las horas que son, si te parece, te la haré llegar por email y puedes contactar con él. Efectivamente, como ha comentado Teresa, el objeto del webinar de hoy era exponer la dificultad y diferenciar claramente cada uno de los Incoterms, como Teresa ha expuesto. Y, bueno, pues como tentativa o como herramienta de mayor profundización, pues efectivamente Teresa imparte talleres, sesiones de trabajo, cursos en la Escuela de Negocios sobre estos y temas relacionados con el ámbito de la logística. Así que, bueno, pues os pasaré su contacto, os pasaré su presentación. Es necesario que cumplimentéis la encuesta de satisfacción que ahora saldrá al acabar este webinar. Y, bueno, pues antes de despedirme, dar las gracias nuevamente a Teresa, que ha sido un auténtico placer, y dar las gracias a todos los asistentes que os habéis mantenido activos y atentos. Y bueno, pues nos vemos, si queréis, pasado mañana tenemos otro nuevo webinar que impartiremos sobre Corea del Sur, entre muchos otros. Gracias a todos y nos vemos. Un saludo. Gracias. Gracias, Teresa.